nueva ISO 14001 en su versión 2026, pero no desde lo evidente, sino de lo que muchas organizaciones aún no están viendo: los errores, los riesgos y las nuevas decisiones que habrán que tomar para que el rumbo pueda cambiar. Bienvenidos a Validados by SGS, un espacio que transforma la gestión empresarial. Y hoy nos acompaña Lorena Samaniego, nuestra experta en gestión ambiental. Bienvenida, Lorena. Gracias, Génesis, y gracias a SGS Academy y a Validados by SGS por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, y mi nombre es Génesis Bernabé, Training Business Head de SGS Academy para Perú y Ecuador. En este espacio vamos a conversar sobre los nuevos cambios, sobre todo este nuevo enfoque en gestión ambiental, y para eso vamos a separar nuestra conversación en algunos bloques. El primero, te cuento, Lorena, lo hemos titulado "Esto ya no es opcional", y me gustaría un poco abrir la conversación con lo siguiente. ¿Qué está pasando hoy que obliga a actualizar este nuevo estándar, la ISO 14000? ¿Crees que esto obedece más a una presión real o realmente porque se necesita esta actualización técnica? Es muy importante esta visión que le estás dando del motivo, ¿no? El motivo que hace que las normas técnicas necesiten actualizarse. Y efectivamente, las normas ISO, para mantener su relevancia y vigencia, necesitan permanentemente revisarse, y estas revisiones se hacen a través de comités técnicos con expertos, ¿no? Entonces, cuando me preguntas sobre la parte técnica, por supuesto, hay cuestiones, información, tecnología, datos que hace 10 años con la versión 2015 no se tenían y que el día de hoy son fundamentales, ¿no? Criterios como los ESGs o criterios de gobernanza, sostenibilidad, son criterios que hoy día tienen una vigencia sumamente importante en los mercados internacionales y en Correcto. diferentes clases de industrias. Sí, tal cual como lo mencionas, yo creo que esta presión obedece a que pues los contextos y las economías, las organizaciones hoy demandan de nuevas cosas, de nuevos enfoques, y creo que esta actualización viene precisamente a ayudarnos a eso. Ahora, ya yéndonos al siguiente bloque, nos gustaría cuestionar qué es aquello que nadie está viendo aún, ¿no? Y para eso tenemos esta pregunta: si una empresa cree hoy que ya cumple con la ISO 14001, ¿por qué entonces podría estar equivocada o qué necesitarías conocer además de todo ello? Yo creo que lo fundamental aquí es entender que ISO 14001 es una norma que, si bien es cierto, tiene un fuerte componente operacional, porque definitivamente necesitamos de estos controles operacionales para poder asegurar que los aspectos ambientales no se nos descontrolen y por lo tanto generen impactos mayores en el ambiente. Creo que algo que estamos dejando de ver todos quienes estamos en el ecosistema, especialmente técnicos y científicos, ¿no? Son temas relacionados a la estrategia de las organizaciones y los negocios. Los sistemas de gestión ambiental, como todos los sistemas de gestión ISO, deben apoyar la dirección estratégica de las organizaciones. Entonces, creo que existe un cierto divorcio o una cierta falta de mirada real de lo que un sistema de gestión puede aportar a la gestión real de una empresa. Entonces, ahí creo que lo que no estamos viendo son riesgos relacionados al entorno que pueden generar impacto en las operaciones, en las cadenas de suministro, en la continuidad de las operaciones o de los negocios, ¿no? Muchos de estos ahora considerados también como parte del análisis que se tiene que hacer de este entorno dentro de lo que es el contexto de la organización, considerando las condiciones ambientales que mencionaba hace un momento, temas de biodiversidad, ecología, cambio climático, ¿no? En este tema, por ejemplo, de la estrategia, es importante mencionar cómo los sistemas de gestión pueden aportar hacia los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Y creo que el reto más importante es ese, de aquellos que manejan sistemas de gestión puedan tener la capacidad de alinearlos para dar soporte a su organización y no sea una carga más bien para las empresas tener que pensar en, ya cambió la norma y ahora tenemos que hacer muchas otras cosas más, ¿no? Tenemos nuevas recomendaciones, y estas recomendaciones o lineamientos que exige la nueva norma están asociadas justamente a los riesgos del entorno. Entonces, nos están permitiendo ver un poquito más allá de lo que usualmente podríamos tener. Y al final del día, ¿qué es lo que queremos? Queremos organizaciones sostenibles. Y la norma 14001 es la norma del pilar ambiental de la sostenibilidad. Sin embargo, no deja de hablar del tema de sostenibilidad en su conjunto, incluyendo, por supuesto, la dirección estratégica. Sí, y yo creo que esto que nos mencionas es súper valioso, porque un sistema de gestión es un sistema vivo y constantemente está en mejora, y eso es lo que hoy apunta pues esta nueva versión. Ahora, ya si hablamos un poco de estos riesgos reales que mencionábamos hace un instante,
¿qué consideras que podrían ser estas consecuencias concretas ya en la organización que podrían darse por no estarse adaptando a tiempo, más allá de lo que podría representar pues la simple certificación del proceso? ¿Qué podría ser? Bueno, definitivamente tienes riesgos de compliance o riesgos Ujú, regulatorios. Eso ujú, creo que es lo primero que quiero mencionar. ¿Y por qué quiero enfocarme primero en esa parte? Porque los marcos legales en el mundo en general y también en nuestra región están permanentemente buscando mejoras y siendo siempre más exigentes. Algo que ujú, tenemos que tener claro el día de hoy, Génesis, es que el marco regulatorio no va para atrás, las exigencias no van para menos, las exigencias van para más, porque las preocupaciones son reales y la información ujú. técnica de innovación que se tiene, etcétera, también es real. Así Entonces nos es. permite ver algo que de repente no podíamos ver hace 20, 30 o 50 años. Ujú, Entonces, esta preocupación que existe sí genera presiones que te pueden dejar por fuera de una cadena de suministro si tú, por ejemplo, no te alineas a prácticas ambientales como prácticas ambientales de temas de circularidad o de repente de biodiversidad, ¿no es cierto? Y el marco regulatorio también está siendo más exigente en una serie de variables también ambientales. ujú, ujú, Entonces, creo que los riesgos podríamos mencionarlos desde la parte regulatoria que pudieran generar mayores barreras ujú. para los diferentes tipos de organizaciones, sectores, negocios, actividades, pero también toda esta parte relacionada a las cadenas de suministro y al cumplimiento de las expectativas de tus grupos de interés, Así es. uno de los cuales son, por supuesto, fuertemente los clientes, los Ujú, consumidores, ujú. pero también otros grupos de interés que cada vez se vuelven más importantes gestionar en sus expectativas y Ujú, necesidades, ujú. tal como lo mencionan las normas ISO, ¿no? Ajá, es correcto, es correcto. Ahora, ya revisando un poco el contexto, los riesgos, la importancia, la trascendencia de estos cambios, es inevitable pues hablar de una figura que va a acompañar estos procesos, ¿no? Y tú mejor que nadie también lo conoces porque ejerces ese rol con mucho profesionalismo y tenemos el placer de acompañarte aquí también en la casa certificadora bajo ello. Aquí yo quisiera saber ¿qué tipo de auditor deja de ser relevante con esta nueva versión? ¿Crees que hay algo de eso? Sí, por supuesto, qué bueno que lo tocas. Los auditores somos como los que vamos a ir midiendo Ujú, progresivamente a lo largo del tiempo, acompañando a las organizaciones para ir revisando sus sistemas de gestión. La visión del auditor frente a lo que es un sistema de gestión ambiental y su aporte a la dirección estratégica, el entendimiento del contexto, las condiciones ambientales, de dónde vienen estas condiciones ambientales, van a exigir, por supuesto, que los auditores primero necesiten formarse, ujú, entender estos cambios que han venido, pero además entender profundamente qué cosa es lo que busca 14001, ¿no? ¿Qué estoy protegiendo cuando hago 14001? Hablando de los riesgos, estoy ujú. protegiendo la sostenibilidad de mi organización. Así Y es. así, con esa seriedad, pero además con esa mirada más allá del cumplimiento del checklist, que es necesario e Ujú, ujú. importante, sin duda, hacer una verificación con evidencias, eso no quiero ponerlo en tela de juicio. Ujú. También es importante entender para qué estamos haciendo esa Exacto, verificación, cuál es el exacto. sentido de que ¿Qué exista nos un control moviliza? operacional, Así cuál es el es. sentido de querer cumplir algo, ¿no? Y ahí te puedo dar un ejemplo. Eh, Hay organizaciones que están sometidas a marcos legales que deben de cumplir y reportar periódicamente a las autoridades sobre sus variables ambientales, ¿no? Ujú, Por darte un ejemplo sobre los valores máximos admisibles que emiten en los efluentes, ¿no? ujú, Pero estos reportes no se tienen que hacer todos los días. La pregunta es qué tanto eso nos está llevando al tema de compliance de las obligaciones. El ujú, perfil de compliance no solo es cumplir normativamente, es cumplir, pero además considerando todo el tema de la cultura ética dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces el compliance nos impulsa también a eso y eso siempre ha estado metido en 14001, ¿no? ujú, Entonces el tema va un poco más allá. ¿Qué estoy decidiendo yo como funcionario cuando decido, digamos que no observar ujú, una desviación y más bien dejarla pasar para poder quedar muy bien frente a una autoridad o frente al auditor, ¿no? ujú, Entonces, finalmente, ¿estoy generándole un beneficio a la organización o le estoy generando un riesgo? Entonces, ujú. ahí nada más quiero dejar un poco la pregunta, pero creo que todos sabemos cuál es la respuesta, Sí, ¿no? tal cual, o sea, es muy acertado eso que mencionas y creo que el valor de hacer las cosas de manera correcta, incluso cuando nadie nos está viendo, eso creo que sería la mejor recomendación en este hito. Y ya llegando un poco a la parte final de nuestra conversación,
sí me gustaría saber si una empresa quiere ya adelantarse a todo este proceso de cambios, de actualizaciones, ¿qué consideras que debería empezar a hacer si quiere empezar a hacerlo desde mañana? Bueno, lo primero que sucede cuando se generan cambios es que siempre hay muchas expectativas, ¿no? Ujú, Entonces, lo primero que hay que hacer es capacitarse. Pero también les quiero recomendar que no se capaciten, digamos, buscando en ChatGPT, perdón que lo diga de esta manera, o buscando en inteligencia artificial, porque esto recoge información de redes que no necesariamente es correcta, ¿no? ujú, Lo primero es que hay que dirigirse a centros en donde sabemos que el conocimiento es correcto, ¿no es ujú, cierto? Y ujú, técnicamente tiene respaldo. ujú, Entonces, si yo quiero saber cómo adecuarme a una nueva versión de ISO 14001, lo primero que tengo que conocer es la primera versión, ¿no? La siguiente ujú, versión que viene. Entonces, tengo que capacitarme a mis equipos, a las personas responsables. En segundo lugar, hacer un diagnóstico de ujú, brechas de mi organización para saber cuáles son los puntos en donde no estoy adecuado todavía, ¿no es cierto? ujú, En así tercer es. lugar, viene todo el proceso de implementación y finalmente las auditorías internas que también tienen que ser hechas con el nuevo estándar y la revisión por la dirección. Ujú, De esa manera, uno podría completar, digamos, un proceso para estar listos y solicitar a su casa certificadora el proceso de migración, ¿no? ujú, Es importante también mencionar, aprovecho, que el proceso de migración va a tener una duración de 3 años es y correcto. que hay un proceso de adecuación mundial sobre esta norma, Ujú, porque esta norma es la segunda norma más utilizada en el mundo. Por lo tanto, imagínate, hay que mover a todos estos organismos de certificación que tienen que capacitar a todos sus auditores y que tienen que ir a sus acreditadores a actualizarse antes de ujú, estar listos para emitir certificados. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con decir, ok, pasado mañana me quiero certificar y que por ahí alguien me diga, no te preocupes, yo te certifico. ¿Por qué? Porque hay un proceso de migración y ese proceso se tiene que respetar de acuerdo al marco que nos da las ujú. autoridades de las acreditaciones. Sí, sí, creo que este punto es valiosísimo por la forma en cómo se da la perspectiva. Hay un periodo en el que todos estamos aprendiendo, en el que se están adaptando las organizaciones y creo que aquí la mejor frase sería, no corramos antes de caminar. O sea, vamos a paso lento, pero seguro y confiando siempre en las bases y en las fuentes donde viene esta información que tiene que ser fiable. Y bueno. Vamos a cerrar ya este segmento, de hecho agradeciéndoles mucho por acompañarnos, agradeciéndote mucho Lorena por guiarnos siempre. Cuando hay estas actualizaciones, es importantísimo para nosotros una mirada como la tuya cuando vienen todos estos cambios y que guían pues a todos nuestros sectores empresariales. Para nosotros el gran cierre que podríamos dar en esta conversación es que hoy la ISO 14001 en la versión 2026 no solo cambia porque tiene que cambiar o porque hay una actualización técnica de por medio, sino que como lo hemos conversado con Lorena, el sector, los contextos empresariales, el mundo nos está apuntando hacia unas nuevas miradas que hoy deben adaptarse a las organizaciones y que naturalmente es un proceso en el que estamos y en el que debemos de tomarnos las cosas de manera muy prudente desde las fuentes confiables y dejarse acompañar en este proceso. Hoy la gestión ambiental tiene un impacto realmente importante en las industrias y para eso está un espacio como este para seguirlos nutriendo de conocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos.